porque yo nunca le creía a Bukele, ni aunque la oligarquía lo apoyara. Siempre dije yo de que Bukele era un parto del ala comunista de la izquierda, y de ahí no me sacaron y de ahí no me sacan. Y aunque la oligarquía se haya movido y sus ideólogos al sector, cuando Javier Siman llega a la presidencia de la ANEP, obviamente yo por lo menos entendí que se abría un escenario de combate entre la oligarquía tradicional y la nueva oligarquía musulmana que iba a tratar de emerger desde las finanzas del Estado, robándose parte del Estado. Esta fue uno de los problemas que nosotros tuvimos al interior de la gente pensante más de dónde viene todo esto y dónde está Cristosal. Antes Cristosal era aliada de Bukele, o Bukele aliado de Cristosal, porque Bukele tiene una agenda progresista. Apoyaba la petateada de los hipotes que están en la pancita, apoyaba el matrimonio de hombre con hombre que se besaran. Póngale, usted, o sea que ustedes le ponen atención. Desde el principio, otra vez, empecemos. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele se presenta ante la opinión pública como cristiano, como un practicante inclusive de la fe cristiana. ¿Por qué dudar, por qué desconfiar de estas aseveraciones de él? Por el simple y sencillo hecho de que él no es cristiano, él es musulmán. Su padre era musulmán, él fue educado como musulmán, él es musulmán, él practica la religión musulmana, todas las tardes hace los rezos en dirección a la Meca, eso es de todos sabido, de su círculo interno, él es musulmán, es un hecho. Ahora, esto no debería en principio preocuparnos, ya hemos tenido presidentes que no son cristianos en el país. Recordemos al general Maximiliano Hernández Martínez, que era teósofo, era una mezcla de gnosticismo con una serie de cuestiones de índole pagano, tanto que le decían el brujo. Tenemos el caso del licenciado Francisco Flores, presidente de la República, quien era de la secta Saibaba, y una infinidad de presidentes que ha tenido el país, tanto en el siglo XIX como en el XX, masones que no eran cristianos. Así que eso no debería sorprendernos. Lo que por primera vez estamos experimentando es alguien que simula ser lo que no es. La pregunta es ¿por qué? Porque si él es musulmán, se hace pasar por cristiano. Claro, aquí está la cuestión de la demagogia y de querer ganarse el apoyo de una inmensa mayoría de la población que es cristiana, cosa que incluso también se disculparía. La pregunta que hay que hacerse, y de hecho se la hacen muchos ciudadanos íntegros y muy notorios, como por ejemplo el doctor Armando Rivera, ¿está él usando los recursos del Estado para promover su particular visión religiosa? Digo que se les torciera razón del control social. El control social que Bukele está implementando en El Salvador es un control social propio del Foro de Sao Paulo, una agenda de izquierda completamente comunista. Ese es el control social de Bukele. Pero la oligarquía tenía problemas o temores que les tocara el modelo económico, que se los tocaran a Nayib Bukele. Eso es lo que de alguna manera nosotros analizábamos. Digo nosotros porque yo estaba justamente en eso, al inicio de lo que Bukele llegaba. Bukele llega, repito, con el voto de la izquierda, impulsado por gente de la izquierda. En el camino, información que se fue tejiendo, también nos fuimos dando cuenta nosotros de que Bukele había sido impulsado por don Paco Callejas. O sea, el mismo papá de Carlos Callejas habían puesto en arena a Carlos Callejas para que Bukele llegara al poder. Y a Hugo Martínez en el FMLN para que Bukele siempre llegara al poder. Es decir, las dos candidaturas estaban acordes para que Bukele llegara. Ahí la oligarquía se dio cuenta que tenía una ventana. ¿Por qué? Porque un sector de la oligarquía, como don Paco Callejas de Superselectos, era papá de Carlos Callejas, le había abierto la puerta, junto con Mauricio Interiano y Ernesto Mason, que eran los dos dirigentes del COENA de Arena de aquel tiempo. Mauricio Interiano, presidente del COENA, y Ernesto Mason, presidente de Ideología, el segundo al bando en el COENA. Ahí se dio cuenta la oligarquía que había una ventana para acercarse a Bukele. Excepto que tiene la oligarquía o el conservadurismo en El Salvador, la Fuerza Armada, la Iglesia Católica y la familia. Dicho lo anterior, como Bukele se compromete con los oligarcas en razón de no tocarles el modelo económico, la oligarquía se mueve para donde Bukele. Y Bukele empieza a renunciar de los preceptos de izquierda.
la oligarquía se da cuenta que pueden negociar con el ala comunista de Alba Petróleos y ahí empieza el matrimonio. Alba Petróleos, oligarquía, ayudándole a Bukele a cogobernar. Y ahí se quedan ellos, cogobernando. El sector de izquierda comunista de Merino, los oligarcas, Roberto Criete, como se dice, Carlos Callejas, Fito Salume. Recuerde usted que al principio, el gobierno de Bukele cerró algunos Mr. Donas con el ánimo de ir presionando a un sector de la oligarquía como los Salume, que eran muy cercanos a Mauricio Funes, y que para presionarlos y golpearles o cerrarles sus restaurantes, obviamente Fito Salume se iba a hacer para este lado. En algún momento quisieron golpearle Molsa también, que es propiedad de Fito Salume, y se plegó Fito Salume el sector de la oligarquía. Así fueron todos a parar los oligarcas a la par de Bukele, y fue el sector comunista de la izquierda a parar a la par de Bukele. Algunos no estaban convencidos, pero sabían que los podían perseguir, como Roberto Lorenzana. Roberto Lorenzana, un comunista o un exdiputado de izquierda que tiene propiedades en los cerros de San Pedro o ahí por el lado de la Cayetana. La gente de la CFPL sabrá de qué estoy hablando yo, en San Vicente. Y aparece Orestes Ortiz, tío de Bukele, aparece Merino, Dagoberto Gutiérrez y la parte comunista de la izquierda plegándose ahí y cerca de las oligarquías. Así se movieron todos estos. Carlos Parada hacía fuerza en contra de la izquierda, pero poco a poco se fueron moviendo también y empezaron a hacer batalla en favor de Bukele. Movía todavía. Estaban pendientes el próximo paso que iba a dar Bukele. ¿Por qué? Porque José Luis Merino, que era el padrino de Bukele, tampoco movían piezas. Es decir, eran como dos animales que estaban pendientes de agredirse, pero nadie se animaba. El sector oligárquico de la izquierda, que tenían dinero, y el sector de la oligarquía tradicional. Y obviamente Bukele también quería ser oligarca porque quería dinero. A ese momento no tenía dinero Bukele, no había robado demasiado. La pandemia no iniciaba todavía, no iniciaba el COVID-19 todavía. Ahí empieza, aún sabiendo los oligarcas, aún sabiendo la oligarquía, que los análisis que le hacían de Bukele eran análisis de autoritarismo. La oligarquía no puede negar, no puede negar la oligarquía que los insumos que se aportaban en razón del comportamiento de Bukele con José Luis Merino era el autoritarismo y el control social. Los oligarcas ya sabían. Lo único que los detenía era a los oligarcas que Bukele no había abierto el Estado para que hicieran dinero con él. Eso le preocupaba a la oligarquía. La oligarquía no le preocupaba que Bukele se fuera por el autoritarismo. Siempre y cuando nosotros comamos, no hay pedo, dijeron. Y a los militares no les preocupaba el autoritarismo. Siempre que él no nos juzgue por los hechos de la guerra, no hay problema. Ahí están ellos, militares, coroneles y generales, gobernando a la par de Bukele, y la oligarquía gobernando a la par de Bukele. No obstante, la oligarquía sí sabían ellos, a través del análisis que se hacía, que Bukele llevaba el rumbo del autoritarismo y que la dictadura era una realidad. Era una realidad. Pero se juntaron la de izquierda y se juntó con la oligarquía y junto con Bukele, ahí nos tienen trabados a nosotros. Ahí nos tienen. Hoy, mundo. Dentro de ellos, Porfirio Chicas y un montón de hijos de puta que se pasaron ahí. Ahí están ellos. Traían una batalla de deslegitimar a Cristosal. La mejor manera de golpear la serpiente es quitándole la cabeza. Y es evidente que la persona más pública, o presuntamente, no digo que es la más pensante, pero por lo menos tiene más vida pública, era Ruth Eleonora López. O sea, hacía rato que la venían golpeando. Rato que la venían golpeando y rato que venían fraguando justamente esto. A Ruth Eleonora López la iban a capturar en diciembre. Pero no la capturaron, la iban a capturar por otras cosas en diciembre. Yo hice un video en diciembre de que Ruth Eleonora López con Ingrid Escobar se las podían volar, aunque la persona más importante era Ruth Eleonora López, no Ingrid Escobar. Porque Ingrid, dicen ellos, dice el aparato, Ingrid solo denuncia, no analiza. En cambio, Ruth Eleonora denuncia la corrupción y analiza el comportamiento político del gobierno. Por eso Bukele se le iba a ir encima desde diciembre. Y nosotros hicimos un video en este canal en diciembre. La captura de Ruth ayer a mí no me tomó por sorpresa. Era una cosita que se tenía que dar. Sí o sí se tenía que dar. Bueno, sigamos. Yo leí informes de coroneles en retiro, pero que eran analistas de la FAES sobre los árabes y Bukele. Sí, claro que sí. Claro que sí. En la Fuerza Armada se hacían análisis sobre el comportamiento de los árabes que siempre apoyaron al sector comunista de la izquierda,
Eso lo saben los coroneles y lo saben oficiales y lo sabe gente que analizamos el comportamiento de la comunidad musulmana o los árabes en El Salvador. Los árabes tenían un vínculo directo con la izquierda comunista, directo, que era Shafiq Handal. Era el vínculo directo con el sector comunista, no con las otras organizaciones. De hecho, los comunistas terminan ganándole la batalla a las otras organizaciones dentro del frente, porque terminó siendo Shafiq Handal la persona más importante dentro de la izquierda. Pero no quiere decir que Handal no negoció con la oligarquía. Claro que Handal negoció con la oligarquía. Por supuesto que sí. Pero los oficiales de la Fuerza Armada se analizaba el comportamiento de los árabes, porque don Mario Bukele, tío de Nayib Bukele, tenía maquilas bajo la protección del general Humberto Ortega y Daniel Ortega en el primer periodo de Ortega, cuando llega al poder a través de la revolución sandinista del 19 de julio de 1979, don Mario Bukele tenía una maquila de confección de ropa militar que le vendía a la URNG de Guatemala, al FMLN de El Salvador y a las FARC de Colombia. Así vendían ellos lo que confeccionaban allá. Don Mario ya no está vivo y don Armando Bukele traficaba armas en favor de la guerrilla en del FMLN en la época de la guerra. Todo pagado por medio de la Internacional Comunista, que en ese tiempo era dirigida por el Partido Comunista Chino. Claro que se ha analizado todo ese tipo de cosas, que hoy por conveniencia se hayan movido los militares al otro lado, no se han movido por desconocimiento, se han movido por conveniencia económica. Claro, ya están viejos, la cagaron en la guerra y hoy no quieren irse de este mundo sin disfrutar lo poquito que en aquel tiempo o amasaron o robaron. Claro que no se quieren ir. Por supuesto que no se quieren ir. Si la comunidad palestina tuvo un vínculo directo, era Shafiq Handal. Shafiq Handal, que no recuerdo porque quiere revisar más datos, tenía un vínculo de parentesco, de afinidad con Armando Bukele. Y que los secuestrados en la época de la guerra del ala comunista iban a parar a las propiedades de los palestinos en El Salvador, de los árabes. Ahí guardaban los secuestrados el sector comunista para financiar la guerra, que ha sido el sector más pícaro de la izquierda en el tiempo del conflicto. De hecho, fueron los comunistas los últimos en agregarse al FMLN en aquella conformación de octubre de 1980. Bueno, sigamos. En esa elección de febrero, 28 de febrero del 21, ya había pactado con la oligarquía. Yo le tengo audios donde la oligarquía se vendió, y un día se lo voy a traer los audios. La oligarquía se vendió, ya había pactado, se toma la Asamblea Legislativa. De ahí, la Corte Suprema, ¿dónde estamos? La Fuerza Armada y la PNC, ¿dónde estamos? Sustento de la dictadura. La Fiscalía, ¿dónde está? Señores, si no había dónde perderse, hombre. Si veníamos de analizarle el comportamiento político de Bukele. Veníamos de analizarle el comportamiento político de Nayib Bukele. ¿Y la oligarquía qué hizo? Se desplazó y yo me quedé aquí. Yo no le estoy hablando por lo que me han contado, le estoy hablando por lo que yo he vivido. Le estoy hablando de lo que yo he vivido. Yo no traicioné mis ideales de democracia. Democracia, Estado de Derecho, es aguantar hambre. Aquí quedarse a este lado es trabajar. A este lado se trabaja. Los que se fueron allá, esos no trabajan. Lo que hacen ellos es manipular al pueblo. Se llama comité de crisis. Allá en Casa Presidencial funciona un comité de crisis bajo el mando de Porfirio Chica. Él tiene el mando, al que pertenecen estos que atacan hoy a Cristosal. O sea, no va a pensar usted, César, ¿de qué estás? No, y más que falta, más mierdas que faltan que se las voy a contar. De estas cosas, 2020, no había COVID, pero yo ya sabía que las oligarquías se iban a desplazar y que coqueteaban con Nayib Bukele. El COVID permite que Roberto Murray Mesa y su grupo Agrizal se reúnan. Se reúne todos, a Bianca y todo el mundo se reunieron ahí. El COVID permitió que se abriera la puerta. Ya los militares estaban pendientes de desplazarse. Ya Merino ya sabía, pactan y todo. Y usted no va a ver en el proyecto de Bukele que persiga a los militares de la Fuerza Armada, obviamente, de la época de los derechos humanos, y tampoco comandantes guerrilleros. Es un pacto que se tienen ahí. Que Bukele diga que el FMLN no existe y que la guerra no existió cuando ahí tiene dos bandos en pugna que no se persiguen y no los persigue él. Eso es abominable. Eso es abominable. Eso no es cierto. Todos los sectores negociaron con Bukele. El único incómodo que había se llamaba Javier Simán, al que lo vomitaron y Javier pasó a vivir en el famoso DMV. Ahí está Javier Simán. No es otra cosa. O sea, Cristosal no me lo traen de hoy.
Cristosal es viejo, fundamentalmente por el arraigo fuera de la región que tiene Cristosal, y que Cristosal siempre lo han asociado con George Soros. Siempre Cristosal lo han asociado con George Soros. No así Socorro Jurídico. Socorro Jurídico tiene otra modalidad, es diferente el Socorro Jurídico. De ahí otras cosas. Pero Cristosal siempre ha estado ahí en el ojo del huracán, y siempre a Ruth siempre la traían pendiente. Si yo pensé 28 de diciembre del año 2024, el año pasado, a ella le iban a zampar presa. Y yo tenía información desde antes. Y yo pensé que le iban a meter presa, Día de los Inocentes, pero no la zamparon presa. Hoy la zampan presa en un tema que es puta madre, es una mamada la que le han hecho a la mujer. Es un desvergue que le han hecho a la mujer. No es fácil, pueblo. O sea, la policía dice, llegaron con engaños para detener a Ruth López. Le dijeron que había un accidente de tránsito para que saliera. O sea, vea, la familia de la abogada. Eleonora Alfaro, mamá de Ruth López, y Luis Benavides, esposo de Ruth, manifestaron su preocupación, pues siguen sin conocer su paradero. Oficialmente brindaron detalles de su captura. No saben el paradero. Durante una conferencia de prensa brindada este lunes 19 de mayo en las oficinas de Cristosal, Luis Benavides, esposo de Ruth Eleonora López, directora de la unidad anticorrupción de dicha institución, manifestó que aún no sabe dónde está la abogada y ahondó en los detalles de su captura, sucedida el domingo por la noche. Según la familia y la organización, los policías llegaron el domingo 18 de mayo cerca de las 11 de la noche y le dijeron a Ruth o a López que había un accidente de tránsito fuera de su casa, por lo que tenía que salir. Ella ya estaba en ropa de dormir y la capturaron afuera. Ahí la capturaron y pudo ver la orden de detención. Es una detención administrativa, explicaron. También afirmaron que los policías no la dejaron entrar nuevamente a la casa para vestirse, sino que tuvo que hacerlo en plena calle. Exigimos que se le trate con dignidad de todo ser humano y que su integridad física y emocional le sea respetada. Simplemente queremos externar nuestra preocupación porque desde la detención ayer por la noche no hemos tenido comunicación con ella, aseguró su esposo. Bueno, ahí ve usted. Fundamentalmente por eso, aquí en estas batallas, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos de estas batallas. Todos. Aquí, por el lugar donde yo estoy, por la forma que yo tengo de decir las cosas, yo voy a estar para todos los opositores, para todos. Aunque no quiera venir nadie a este canal, no importa. Siempre que una persona esté detenida en El Salvador y se le vulneren sus derechos constitucionales, siempre yo voy a alzar la voz. No importa que la gente sea de izquierda, que la gente sea de derecha, no importa. No importa. Siempre que se le vulneren los derechos humanos a una persona, este canal siempre va a alzar la voz. Independientemente que yo no les caiga bien, independientemente, los derechos humanos no tienen que ver con el privilegio de caerle bien a otro de la guardia, independientemente. No le guardo resentimiento absolutamente a nadie. No he venido a este mundo para guardar resentimiento o tener un cáncer en mi espíritu. He venido para trascender, y siempre que un ser humano esté en problemas, aquí va a estar la denuncia. Siempre va a estar la denuncia aquí. No importa, sea compa de la izquierda, sea un guerrillero que en el tiempo que él me quiso quebrar las patas a mí, o sea una persona que piensa como yo pienso, no importa. Cualquiera que sea, usted en el chat tiene que estar siempre listo a enarbolar, a comentar, a darle like y a compartir todas las batallas que en virtud de los derechos humanos de cualquier ser humano en El Salvador tengamos que empuñar ese fusil en su momento. Pero no podemos nosotros en ningún momento cerrarle las puertas a la denuncia, sea quien sea, pueblo. Sea quien sea. No importa la ideología. Reitero el tema de la ideología, porque llegará un momento que los golondrinos van a dejar de ser gobierno. Y los golondrinos también van a necesitar que nosotros denunciemos las atrocidades del sistema frente a los golondrinos. Los seguidores golondrinos, un momento determinado, van a necesitar que también nosotros alcemos la voz en favor de ellos, porque estamos en camino de consolidar una dictadura complicadísima.